Tenemos el agrado y el gusto de presentar al doctor Ricardo Vignatelli, es el presidente de la Sociedad de Imágenes Cardiovasculares de la Sociedad Interamericana de Cardiología, profesor de cardiología pediátrica en Texas Children's Hospital. Adelante, doctor, con su plática de COVID-19 en pediatría. Bienvenido. Muchísimas gracias. Estoy tratando de... ¿Puedo compartir? Perfecto, se ve muy bien, Ricardo, adelante. Bueno, es un gusto estar con todos ustedes. Creo que como buena educación es agradecer la invitación a todos los amigos de Monterrey, al doctor Guillermo Sahún, a la doctora Carolina Mayer, a mi gran amigo Teo, lo veo también a José María. O sea que un agradecimiento por la invitación, en nombre mío personal, en nombre de CICIAC y también en nombre de CICIAC. Y como estamos hablando de COVID, creo que es justo dar un sentido pésame a todos los familiares o a todos los que han perdido familiares en esta pandemia, y también un gran aplauso y un gran abrazo a todos los empleados de la salud, que somos todos nosotros, porque la realidad es que venimos desde hace un año y medio en todos estos tiempos difíciles y cambiantes, diría. O sea, mi agradecimiento de vuelta, y el tema a hablar es un poco la experiencia de lo que pasa con COVID en Pediatrics. Y yo empecé con el título de PIMS igual a MISC, y creo que eso en general habla de lo que es la situación nuestra en pediatría, y quiero aclarar un poco estos conceptos. Creo que la siguiente diapositiva es cuáles son los objetivos de esta presentación, un poco diferenciar entre PIMS y MISC. La parte de lo que es el PIMS y el corazón, el compromiso cardíaco, cuál es la experiencia alrededor del mundo acerca, pero me voy a concentrar un poco en lo nuestro. Y lo otro que está muy en tema hoy en día es en la parte pediátrica el retorno a la actividad de deporte, especialmente con un grupo que se ve afectado constantemente, que son los teenagers alrededor de los 15 hasta los 18 años, y un poco ver qué es lo que conocemos, qué es lo desconocido y cuál es nuestro plan. Todos sabemos, creo, tenemos una idea de lo que es el MISC, como se llama en estas partes del mundo. Creo que las definiciones, todos los que estamos en pediatría y no tanto en pediatría en general, se sabe hoy en día, y creo que no habría que perder mucho más tiempo. En cuanto al PIMS, y esto viene de la parte europea, permite hay ciertas diferencias y es un poco más flexible porque permite el compromiso de un solo órgano o multiórganos, y también acepta que los pacientes pueden tener serología positiva o negativa. Todo esto se tiene que tener en el contexto de que cómo ha ido cambiando. Previas presentaciones hablaron de esto, de cómo ha cambiado en el tiempo. O sea que se va a tener que tener en factor, cuando mencione ciertas cosas, es que sí, hay muchas cosas que han cambiado. Esa es la realidad. En ese tiempo, en la presentación clínica ya la sabemos: fiebre, compromiso gastrointestinal, mucho dolor abdominal, un estadio de linfopenia, puede tener testing viral positivo o negativo, puede haber un solo compromiso o varios órganos. En general, en los chicos hay una respuesta inmune un poco retardada. En general lo hemos visto 3 a 4 semanas después de los picos que se ven en la población de adultos. Por eso hoy en día, por lo menos en nuestra institución en Texas Children, cuando hay estos picos, nosotros nos empezamos a preparar 3 semanas después, porque sabemos que las camas en terapia y las camas en el piso van a empezar a faltar. Y las manifestaciones clínicas pueden ser a varios niveles o una combinación de ellos, que puede ser un shock vasodilatador con
vasodilatante con una función cardíaca preservada, o un shock cardiogénico, en donde vemos mucho la falla del ventrículo izquierdo. Lo que se habló mucho al principio, y que todavía en algunos lados perdura este nombre, desde el Kawasaki-like, porque se vio cierto compromiso de las coronarias, y ya vamos a aclarar un poco este concepto, o una combinación de todos ellos. Revisando un poco del compromiso cardíaco, yo diría que entre un 35 y en algunos casos se reportó números más altos, depende de cómo se defina esto, de lo de disfunción, hay una disminución de la fracción de eyección. Hasta un 52%, 55% están levemente deprimidos, y esto yo creo que es el dato importante, y hay que estar bien entrenado y hay que tener un laboratorio de imágenes que sepa diferenciar entre algo leve. Yo creo que lo severo, todo el mundo, no hay duda acerca de esto, pero el 55% es lo que preocupa, por lo menos acá, cuando estos pacientes empiezan a tener una disminución de la fracción de eyección. Pacientes en shock, que el 45% con un tratamiento vasoactivo agresivo, algunos en respirador, un 17%. Cuanto a las coronarias, yo diría que hay una dilatación, pero como se verá, no hay algo muy, lo que se ve lo típico de las Kawasaki agresivos, no se ve aneurisma o ectasias muy grandes. En general es una dilatación, y volveremos a esto, y también la presencia de arritmia. Lo otro es la evolución de estos pacientes, y en general evolucionan rápido, en el sentido de que, como se ve, esto es algo de la experiencia nuestra en Texas Children, a los 4 días puede haber una mejora de la fracción de eyección, y también de la resolución, no diría de los aneurismas coronarios, yo creo que hay un error ahí, más de la dilatación. Empiezan en el tiempo, empieza a mejorar esto, pero la función, yo creo que el mensaje es que hay que seguirlos muy de cerca en estos pacientes. Y acá me remito a casos de nuestra experiencia en el Texas Children, y este es un caso de una niña de 9 años, síntomas abdominales, con 6 días de fiebre, conjuntivitis. Se pensaba que era algo gastrointestinal, se pensó en apendicitis, y este es un factor, y esto es un nombre que se ve mucho, y lo hemos visto también en Latinoamérica, de que muchos de estos pacientes inclusive fueron a cirugía por apendicitis. Con un laboratorio de linfopenia neutrofílico, con tendencia que estaba coagulándose, trombocitopenia, troponinas elevadas, positivo para COVID. Se nos empezó con un tratamiento agresivo, compresores, también para controlar la inflamación. Y todo esto nos llevó, y si marcamos esta línea, lo que es la cronología de estos pacientes, entra con una función realmente bastante buena, preservada, pero fíjense cómo en horas, diría en 24, 48 horas, cambia y se deprime abruptamente este paciente. Hubo ciertos indicadores como presencia de PVC que empezaron a decir a mover este paciente a la terapia intensiva, y en esa misma tarde, este paciente está con un Impella, está con un Left Ventricular Assistance Device, porque entró en un shock cardiogénico. Esto habla de la velocidad y cómo hay que mantenerse atento en estos pacientes. Y esto muestra el otro punto que, digamos, en este año, ya en el seguimiento en marzo que se hace en el COVID Clinic, este paciente ha mejorado. O sea, este paciente ha recuperado la función, tiene un strain que está en valores normales. El próximo paciente que presento es un caso un poco más drástico, y es un paciente teenager de 16 años, afroamerican, y que presentan con lo clásico, conjuntivitis, mucho dolor muscular, decía este paciente, dolor de cabeza, con COVID positivo. Este paciente no tenía fiebre. Esta era una cosa interesante. Con un laboratorio, lo mismo, coagulopático, empezó a elevar troponinas cuando nos enviaron acá. Y acá la pregunta si este era realmente PIMS, porque no había fiebre, o este era una miocarditis por COVID, una de estas formas agresivas.
y en la línea de tiempo vemos a este paciente se lo transfiere por helicóptero de urgencia porque encontraron estos, fíjense lo que aparece en el ápex del ventrículo izquierdo. A los pocos días la función se empieza a deteriorar agresivamente, a todo este paciente entra en un estado coagulopático, que no se sentían los pulsos en miembros inferiores, y tristemente este paciente se lo llevó a una amputación, perdió los dos miembros inferiores debajo de la rodilla, porque no se lo pudo recuperar el componente vascular. Este paciente además se deteriora la función, fíjese en el strain, completamente alterada la función cardíaca, y a diferencia de la otra paciente, esta paciente, este paciente no ha recuperado la función, además ha entrado en un estado psicótico y psiquiátrico que no lo podemos ver en el hospital, no sabemos cómo anda, creemos que la función sigue muy mal, los padres no quieren traerlo al hospital por causas entendibles, pero este es dos casos drásticos de esto. En cuanto entramos un poco a las imágenes, yo creo que Strain nos ha ayudado mucho en esta situación de COVID y creemos que todos los chicos que necesitaron un support tenían muy bajos valores de Strain. En general en nuestra clínica en COVID, cuando el Strain empieza a deteriorarse, es un signo de que las cosas no van bien. Parece que estos pacientes recuperan la función, especialmente los pacientes con PIMS o MISC, la función sistólica se recupera, pero lo que estamos viendo es que el strain permanece anormal por un tiempo mucho más prolongado. En cuanto a qué es lo que se ha reportado, este es un trabajo muy interesante en la parte pediátrica del grupo de CHOP. Matsubara describe que todos estos pacientes infectados, después de 4 o 6 semanas de seguimiento, diagnóstico de PIMS, hay un compromiso de multiórgano y hay dos opciones, el compromiso cardíaco y el de las coronarias. Y como pueden ver, lo de coronarias no es tan drástico como parece. Lo que sí se ve es que están dilatadas, pero se tienen que recordar que es normal encontrarle en pacientes normales con periodos largos de fiebre que las coronarias estén dilatadas. O sea que yo creo que lo de Kawasaki-like va más por el lado inmunológico que por la parte de coronaria. Y en cuanto al compromiso cardíaco, sí, esto es más importante, hay daño y puede verse alterada la función diastólica, sistólica, left atrial strain y strain del ventrículo derecho, como se ve alterado con miocarditis, con miocardio alterado o no alterado, pero el paciente con MISC, estos valores permanecen por un tiempo alterado. La conclusión del trabajo de Matsubara fue que, a diferencia de Kawasaki, las coronarias no están tan comprometidas, sí que hay un daño miocárdico, aun cuando haya función sistólica como fracción de eyección normal. Yo creo que en todos estos pacientes hay que hacer strain, y en un follow-up a corto plazo parecería que habría una recuperación de la parte sistólica, pero lo diastólico permanece en tiempo, y esto es donde nos estamos concentrando ahora en revisar de 6 meses para adelante qué pasa con estos pacientes. Recuérdense que este trabajo de Matsubara fue tiempo atrás. En cuanto a lo nuestro, CICIAC, tuve la suerte de trabajar con el grupo de congénitos, en donde hay varias gente de México. Teo es uno de esos que contribuyó con nosotros. Este fue un trabajo colaborativo en todos los países de Sudamérica, en donde CICIAC está involucrado fuertemente, y tuvimos la suerte que se nos publicara esto en el European Pediatric Journal, y como se verá, esta es nuestra experiencia de lo que pudimos, a través de una encuesta, lo que pudimos, pudimos recabar, y lo que queríamos era que hubiera algo de Latinoamérica, porque en general se había publicado lo de Asia, lo de Europa, lo de Estados Unidos, pero lo nuestro era tratar de ver lo que pasaba en el continente nuestro. Y nos encontramos con cosas bastante interesantes, 48%, un total de casi 100 chicos, la mitad con compromiso cardíaco y otros no. En general, cuando había signos respiratorios era porque había problemas cardíacos y más severos, y una admisión muy alta en las unidades de terapia intensiva pediátrica.
Este es un ejemplo de un paciente de Santiago de Chile, en donde se puede ver en un eje corto subxiphoid que tiene un clot, tiene un trombo en la pulmonar enclavado, y cómo la gente lo manejó muy rápido y muy agresivamente y con muy buenos resultados. Le dieron streptokinasa y a las 6 horas había limpiado un poco el tracto de salida derecho. Este paciente lo único que tenía era que el padre había sido COVID positivo. Fíjense que es un recién nacido de 29 días, y esto es una de las características que hemos visto en lo nuestro en Latinoamérica. ¿Qué es lo que podemos sacar en conclusiones de lo nuestro? Es que el laboratorio en general ayudó a identificar casos cardíacos positivos, y yo diría que lo que más ayudó es troponina, transaminasas también y trombocitopenia. No así el BNP, porque mucha de la literatura europea habla del BNP para nosotros, y lo nuestro no ayudó tanto, pero sí troponina. La otra conclusión, uno que podría decir, es que más serio el compromiso cardíaco, más órganos estaban involucrados, lo que llevaba a más intubación y más permanencia en terapia intensiva. Y lo otro interesante, a diferencia de lo que publicaba la literatura, era que los chicos, toda la literatura hablaba de teenagers, nosotros hemos visto chicos de pequeña edad, pacientes pediátricos de pequeña edad, que estaban muy alterados y con compromiso cardíaco severo. Y lo último es, y esto sería interesante seguirlo, vamos a ver qué pasa, que en muchos lugares de nuestro continente no había inmunoglobulinas y los pacientes hicieron una evolución buena. O sea, pone en duda la necesidad de inmunoglobulina en estos casos. ¿Qué es lo que podríamos hacer el mensaje para unidades o para sistemas de salud que puedan tener compromiso? Como sabemos lo que pasa en nuestro continente, uno podría hacer un algoritmo que diría que si el paciente se presenta con con problemas de respiración y tiene una radiografía normal, habría que hacer troponinas rápido, pensar en moverlo rápidamente para controlarlo a este paciente a la terapia intensiva y estar listo para intubarlo, y ahí decidir el eco, y especialmente focalizado, porque sabemos que los problemas son directamente coronarias, pero yo diría que lo número uno es función cardíaca. Esto fue la experiencia nuestra, y que estamos muy orgullosos de que se haya publicado y que lo hemos sacado adelante. Lo bueno sería hacer un seguimiento longitudinal de esto. ¿Qué es lo que se conoce hoy en día en cuanto al retorno a la actividad deportiva normal? Se sabe un poco que en los adultos hay compromiso cardíaco, hay una inflamación hasta un 60% que es activa del miocardio, y a veces técnicas sofisticadas como el gadolinium pueden sugerir que probablemente pueda haber edema o cierta fibrosis. En algunos estudios han sugerido que hasta un 15% pueden haber tenido, por resonancia, pueden haber tenido sugerencias de inflamación. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta para cuando se sugiere o se da consejo de retornar a la actividad. ¿Qué es lo que no es conocido? Es el nivel. ¿Qué es lo que no conocemos el día? Es cuál es el nivel de actividad, porque niveles de actividad hay varios, algo muy leve a algo muy competitivo, de atletas o gente o teenagers que están preparándose para el college o están preparándose para practicar deporte de alta competición, y estas son las preguntas que tenemos todos los días acá. Eso es lo que no se sabe, cuál es el nivel de ejercicio que uno puede permitir. ¿Y qué es lo que sabemos? Y creo que es lo que hemos hecho, y el grupo nuestro de COVID y todo lo que es el trabajo multidisciplinario, es que se ha aconsejado seguir las recomendaciones para miocarditis. O sea, estos pacientes, para que retornen a la competición, tendrían que tener un ecocardiograma, tendrían que tener un Holter y tendrían que tener un EKG bajo ejercicio para ver qué es lo que pasa con estos pacientes. Y los pacientes, para que puedan retornar a esto, tienen que tener la función sistólica normalizada y normalizar todos los parámetros de inflamación si los hubo alterados. En cuanto si se necesita resonancia o no para ver qué pasó en estos casos, no hay
no hay nada establecido, aunque parecería que hay una resolución de este edema por los últimos trabajos que están saliendo a nivel de college. Ahora entro un poco a la parte final de esto y hablo que todo esto está bajo este concepto de esta tormenta de citoquinas o de citoquininas. Y ustedes, como se ve acá, esto lo hemos visto en estos síndromes de una liberación de citoquininas, lo vemos en artritis, en la artritis juvenil idiopática, también lo vemos en estos síndromes de activación de macrófago o esta linfohistocitosis hemofagocigótica que lleva a esto de un momento de activación de citoquinina en donde el COVID también sería parte de todo esto. Y esto nos lleva a ciertas preguntas que realmente todavía no tenemos muchas respuestas, pero, por ejemplo, ¿por qué todos los chicos, por qué algunos chicos se afectan con PIMS o MISC, pero no todos? Y esta es una pregunta muy válida y en donde los inmunólogos están tratando de ver y tratar de sacar qué es lo que pasa en todo esto. Pero si hoy me hicieron esa pregunta, diría que no se sabe todavía hoy en día. Hay ciertas teorías que hablan de que la hiperinflamación es diferente en este tipo de pacientes. Y esto, hay trabajos hoy en día que están manejándose a nivel de esto. Lo otro, perdón, no me avance. Lo otro que hay activación de ciertas T-cells que diferenciarían entre Kawasaki. Recuérdense que los T-cells tienen una función a veces protectora y estas T-cells podrían diferenciar entre Kawasaki y estos síndromes de hiperinflamación. También cuál sería el papel de la interleuquina 17A que llevaría a ciertas modificaciones de cómo se desarrolla o en qué dirección se moverían estos pacientes. Y lo último es que a lo mejor hay cierta susceptibilidad de ciertos pacientes a desarrollar cierto autoantibodies, o sea que desarrollan anticuerpos en contra de ellos mismos y eso puede dar diferenciación, aunque esto está en una constante investigación por los inmunólogos, pero la respuesta de todo esto sería probablemente que no sabemos hoy en día cuál es la realidad de esta diferenciación de que no todos los chicos actúan de la misma forma. La otra pregunta es, ¿hay compromiso gastrointestinal? Esto es más fácil de contestar. Sí, parece que estos pacientes tienen un compromiso gastrointestinal y hay trabajos muy evidentes acerca de esto, o sea que esto hay que tenerlo en cuenta en la forma de la presentación. ¿Por qué todos tienen estas conjuntivitis que tienen unos ojos típicos de conjuntivitis? Bueno, porque se comportan de lo mismo anteriormente, entran dentro de este saco y fenotípicamente es como una inflamación de todo tipo de pacientes, ya sea como los Kawasaki, en los síndromes de shock séptico, todo este tipo de esta activación de macrófago, todos estos síndromes tienen esta misma forma y terminan fenotípicamente en esto. Y por último, en cuanto a inmunoglobulinas, yo creo que los primeros trabajos al principio hablaban de que a lo mejor las inmunoglobulinas o corticoides separados no habría diferencia, pero a medida que la pandemia y la selección de casos fue mucho más mejorada, digamos, más severa, cómo se seleccionaban estos pacientes, se empezó a demostrar que en presencia de fiebre, si se trataba con inmunoglobulina sola, había hasta un 50% de posibilidad de fallo de tratamiento. En cambio, si había una combinación, la proporción de fallo era mucho más baja. Y con respecto a disfunción cardíaca en estos pacientes que tenían un PIMS, y creo que es donde estamos hoy en día, es que estos pacientes no hay que tratarlos solamente con inmunoglobulina, sino que inmunoglobulina y esteroide, solamente una proporción de un 15% pueden fallar. Y finalmente, creo que esto es lo que pasa en Texas Children, esta es la distribución de cómo se los trata acá. Generalmente se empieza con esteroide, inmunoglobulina, y los otros, los bloqueantes de interleuquinas, eso se dejan para casos muy severos,
pero un promedio de uso de 2 o 3 semanas con estos pacientes y parece que mejoraría. O sea que si tuviera que hacer un resumen de todo esto, diría que parece que el compromiso en los pacientes pediátricos es más a nivel de miocardio, tienen menos compromiso de las coronarias, la función sistólica se recuperaría, pero no nos sorprendería que aparezca en seguimientos a largo plazo haya manifestaciones subclínicas cardíacas. Yo creo que Strain nos ha demostrado que es cierto valor y yo creo que hoy en día estos pacientes tienen que tener una evaluación de Strain y si hay cambios de Strain y no de ejection fraction no hay que sorprenderse. Estos pacientes hay que manejarlos, hay que tenerlos controlados más de cerca. No sabemos qué pasa en el middle y long term y eso es donde nos estamos concentrando en nuestro grupo de casi 200 pacientes con MESC. Lo estamos viendo qué pasa. No puedo decir que puede ser a middle y long term. Lo que sí parecería es que hay cierto compromiso cardíaco que persiste. El retornar a las actividades, yo creo que hay que seguir el protocolo de miocarditis, y esto no es solamente trabajo de los cardiólogos, sino que es un trabajo multidisciplinario con la gente de reumatología, de infectious disease, con la gente de terapia intensiva. O sea que este es un trabajo multidisciplinario, como le he dicho. Sin más, yo creo que quiero hacer un poco de presentar el nuevo libro de CICIAC, en donde hay un capítulo de congénitos, y les diría que es muy, muy bueno y saldrá muy pronto. Lo veremos ya está anunciado, así que lo que haya interés. Y por supuesto que lo nuestro de CICIAC y tan grande va a ser en México, en el Distrito Federal, en un formato híbrido. La mayoría va a ser online, pero todos los que estamos en congénita, hay presentaciones excelentes desde el grupo de congénita, como en general todos los speakers de CICIAC a nivel internacional y mundial. Creo que el nivel académico va a ser excelente, están todos invitados, es a fines de septiembre del 22 al 25. Y sin más, los invito también como a CICIAC, los que quieran rotar o venir, aunque no sabemos hoy en día qué pasa con todos los visitantes. Vamos a saber en octubre si van a permitir tener visitantes bienvenidos al Texas Children, y en los que pueda ayudar me avisan. Sin más, los saludo. Muchísimas gracias. Doctor Ricardo, doctor Chío, le tengo una pregunta. En los casos que ustedes han visto, ¿correlacionan ustedes el daño inicial por COVID con un futuro en la recuperación? Es decir, si hay un daño leve, en un futuro estos pacientes pueden que tengan más complicaciones o que tengan una recaída más severa, o no necesariamente hay relación. No sé si entiendo la pregunta. Si con daño severo, si con daño leve, ¿qué pasa a largo plazo? Estamos viendo 6 meses. La mayoría se recupera, pero no es digamos, yo creo que el recupero es sistólico. Hay alteraciones diastólicas que seguimos viendo. En cuanto a un año, todavía no tenemos la data. Estamos participando de este estudio multicéntrico que se llama MUSIC, en donde hay seguimientos hasta 5 años, pero hasta ahora hay muy pocos pacientes de un año, o sea que no te podría decir esa parte. El consenso es que lo sistólico se recupera, lo diastólico tarda más, y con la nueva variante Delta estamos viendo el mismo compromiso cardíaco y también estamos viendo más compromiso hepático. Ok, aquí otra pregunta aquí del auditorio. Preguntan el uso de la colchicina en la miocarditis. Acá no lo hemos usado. Lo que he mostrado es cuál es el caballito de batalla nuestro, diría. Yo creo que inmunoglobulina, corticoides y casos muy severos de anacrina se han usado. Se lo trata de no usar, pero en general
la evolución es buena con ese tratamiento. Yo creo que lo que a nosotros nos interesaría es ver lo que hemos publicado de CCA, que hay ciertos grupos y ciertos países que no han tenido inmunoglobulinas, y sería muy interesante ver el follow-up de esos pacientes que no fueron tratados con inmunoglobulinas y que se han recuperado, porque eso abriría otra línea de investigación muy interesante. Ahí nada más estarían utilizando esteroides, me imagino. Hay lugares que tú sabes muy bien, Felipe, que la situación en Latinoamérica, en ciertos países, por restricciones de varios tipos, diría que lo trataron con lo que se pudo. Sí, es correcto. Hay países que no tienen con qué tratar a sus pacientes. Que no hubo inmunoglobulina o que hay restricciones para importar en ciertos fármacos. Hay cierto que recibieron ciertas dosis, pero no dosis completa. Hay una variedad muy grande. No sé si el doctor José María tenga una pregunta para el maestro Pignatelli. Sí, cómo no, gracias, Felipe. Ricardo, en este papers que nos muestras del European Pediatrics, que el grupo de la TAM y de CICIAC y ustedes realizaron, que por cierto, nuestros colegas de la audiencia lo pueden revisar exhaustivamente en la web de ciciac.org. Ustedes demuestran que les va más mal a los niños que desarrollaron trombosis, por ejemplo, del tronco de la arteria pulmonar, dilatación de las arterias coronarias, derrame pericárdico, disfunción ventricular izquierda, en el llamado PIMS, sobre todo los que tenían como una especie de cardiopatía de base o alguna afectación cardíaca de base. Pero yo capto que este estudio, este registro, ustedes lo hicieron cuando estaba en pleno apogeo la primera ola, ¿no? A lo mejor parte de la segunda. Y las cosas ahora han cambiado. En esta tercera ola, la Delta, la variante Delta, realmente ha afectado mucho más. Ustedes que han visto en su centro, ya nos dijiste en este momento que han notado que la afectación, aparte de es hacia producir una hepatopatía en cuanto a ello. Pero desde el punto de vista cardíaco, entonces, ¿no hay más afectación? ¿Podemos estar un poco tranquilos con la variante Delta o no es así? No hemos visto cambios en cuanto a la parte cardíaca, o sea, no hay un cambio drástico en cuanto a los delta. En cuanto a lo que tú dijiste, y creo que es un punto muy válido, es que esto ha ido una fase evolutiva. Nos tenemos que poner en tiempo y espacio cuando se publicó eso. Hoy en día, paciente que llega con posible MIC, el control es, si yo te diría, y yo lo dije esto varias veces, acá se hacen ecos a la mañana y a la tarde, porque hemos visto cambios drásticos. O sea, estos pacientes, yo creo que cuando publicamos lo nuestro era un poco lo contrario, porque no se sabía, ¿te acuerdas que inclusive en CCAC se hizo de un estudio solamente cuando era necesario, solamente focalizado, todo ese tipo de cosas? O sea que estábamos en una fase de aprendizaje. Hoy en día yo creo que el seguimiento de estos pacientes es mucho más detallado. Se trata de evitar ir a tener el contacto del paciente, pero cuando se va se sabe que hay que fijarse dos cosas: función y coronarias y afuera. Ver mucho más de cerca qué es lo que pasa con la troponina. Cuando se empiezan a elevar el laboratorio, estos pacientes están listos para ser movilizados rápidamente a terapia. Nosotros hemos
cancelado las 2 últimas semanas, no hemos tenido cirugías programadas porque se está esperando un pico, como ya está pasando, ha pasado en los adultos, se está esperando que pase acá. O sea, es un poco, hemos aprendido con dolor, pero con el tiempo hemos aprendido cómo manejarnos con estos pacientes. Y la otra cosa es que sí, parece ser, antes era todo un manejo muy parecido a lo que es Kawasaki. Hoy en día se empieza con corticoides rápidamente, se le da inmunoglobulina y los cambios se empiezan a ver. O sea, el manejo también ha sido un poco diferente. Bueno, muy bien, doctor Chío, si no hay más, más preguntas, Sí, ¿sí? ¿Tienes otra pregunta? sí, José María. Yo quiero preguntarle al doctor Pinatelli, ¿de cuántos pacientes que han recibido recientemente, mayores de 12 años, están vacunados? O sea que la pregunta, bueno, perdón un segundo, 12 años vacunados y que tengan MIC. Acá, Así es. acá en general la mayoría de nuestros pacientes están vacunados. Ahora, ¿tú me refieres que han estado vacunados y tienen MIC? Sí, correcto. Si desarrollan, han desarrollado la enfermedad a pesar de estar vacunados y si en caso de desarrollarla, ¿cómo se han comportado? Eso no Debido, tengo los perdón, números. No tengo los números. Lo sí, único que perdón, sé, debido, Ricardo, a que, por ejemplo, en el adulto, sí, la atenuación que produce la vacuna es muy, muy sí, bueno, sí, ¿no? acá ha habido vacunados y positivos, pero es mucho más leve. Es casi que lo mismo con adultos. Lo que está acá, lo que está ahora en discusión grande acá, porque empieza la escuela, es cuándo se va a vacunar los menores de 12 años y diría acá el grupo del Texas Children tiene gente muy involucrada en el CDC y lo que sabemos es que creemos que entre octubre y diciembre va a salir la vacuna para niños y el problema más grande ahora es cuál va a ser el dosaje, cuál va a ser el dosaje a sugerir o a estos niños, que parece que va a ser mucho más, la dosis va a ser mucho más atenuada que fue para los de adultos. En cuanto a la pregunta que seguro que muchos están pensando de casos de descripto de vacunas y miocarditis en chicos, los números todavía no son, no es un número alarmante. Acá se va a sugerir que sí, que se los vacune a todos. Muy bien, bueno, si no hay más puntos, doctor Felipe Chío, quisiéramos, Ricardo, si nos puedes dar algún comentario final para ya pasar a la siguiente parte del programa y ya no quitarte más tiempo, Ricardo, por favor, si eres tan amable. No, comentario final es agradecer. Hay muchísimos amigos en Monterrey. En cuanto a la parte académica, diría que hay que tratar de vacunar a todos nuestros pacientes. Yo creo que es este PIMS, hay que estar muy encima los primeros 3 o 4 días muy encima de los pacientes y ver cómo evolucionan. Y yo creo que una de las que a nosotros nos ha sorprendido muy mucho es la ayuda de strain en estos pacientes, porque cuando vemos que el strain se empieza a deteriorar, nos ponemos muy precavidos acerca en qué dirección y si el laboratorio se mueve, hay que ser agresivo con estos pacientes. Y de vuelta, agradecer a todo el mundo. Sí, pues muchísimas gracias, Ricardo, por tu amable y excelente presentación. Mantenemos contacto contigo, te despedimos, nos vemos en septiembre. Doctor Chío, muchísimas gracias. Gracias también a todos los colaboradores de este evento, sobre todo también al grupo de neumología de la doctora Mayra Salazar y todos ellos, porque no nada más es cardiológico el punto. Adelante con el siguiente módulo. Hasta luego. Gracias. Sí.